quiero que nadie más termine como yo. No estoy loco, no estoy drogado, y tampoco estoy buscando lástima. Solo necesito decir esto antes de que me terminen de borrar de todo. Me llamo Hugo y si alguien alguna vez camina por la avenida Texcoco, justo donde están los puestos de motos y redacciones, frente a la Aurrera, tal vez vea una mancha en el pavimento que no se quita con nada. Ni con lluvia ni con ácido. Yo la vi por años sin saber lo que era, hasta que supe que era para mí. Vendo accesorios del moto desde hace 8 años. Empecé con un cajón de madera y una lona rota en una esquina cualquiera. Hoy tengo una marquesina bien armada, con luces LED y hasta terminal para pagos. Pero no siempre fue así. De hecho, estuve a punto de matarme. Literalmente. Me iba a aventar del puente peatonal de la calzada Zaragoza un martes por la noche. Ya no podía más. Mi esposa, Lourdes, estaba postrada por la diabetes, ya con las piernas dormidas y una herida en el pie que no cerraba. Mi hija menor, Samara, estaba en tratamiento por leucemia en el Hospital Balbuena. Y yo vendía espejos, bocinas y calcomanías a gente que regatea por 5 pesos mientras mi casa se desmoronaba. Me pasaba noches completas buscando préstamos, rifando mi moto en redes sociales, llorando en silencio en el baño para que mis hijos no me oyeran. Había veces que no comía en 2 días solo para que mis hijos pudieran tomar leche. Las deudas me comían. El banco me traía en juicio, y una vez un tipo en moto me asaltó y se llevó lo poco que tenía en la caja. Ya ni los policías me miraban con compasión. Y justo cuando creí que no podía caer más bajo, apareció. Esa noche yo ya lo tenía decidido. Había dejado escrito un mensaje en mi celular para que me encontraran. Subí al puente como a la 1 de la mañana. Nadie pasaba, todo estaba en silencio, apenas unos trailers pasando al fondo. Me subí a la baranda, temblando, llorando. Y entonces lo escuché. Un relincho seco, como si un caballo estuviera justo detrás de mí, pero no había nada. Solo el aire caliente del asfalto, las luces amarillas de los postes y esa sensación de que alguien me estaba mirando desde la sombra. No volteé. Sentí un escalofrío que me bajó por la nuca hasta las plantas de los pies. Y luego, una voz. Una voz gruesa, lenta, como si hablara desde un pozo profundo. Me dijo, no es tu hora todavía, Hugo. Me congelé. No pregunté quién era. Ni siquiera me atreví a moverme. La voz volvió a sonar. Tienes deudas, tienes hambre, tienes miedo. Pero también tienes algo que me interesa. Y ahí fue cuando lo vi. No sé de dónde salió. Ni siquiera lo vi llegar. Estaba al otro lado del puente, apoyado contra la baranda, como si siempre hubiera estado ahí. Un hombre vestido de charro negro, con sombrero ancho, traje bordado con hilos brillantes que no parecían de este mundo. No se le veía la cara, solo un brillo rojo detrás de donde debían estar sus ojos. Pero lo más raro era el caballo. Estaba parado junto a él, pero no hacía ruido, no respiraba, ni se movía. Parecía hecho de humo o sombra sólida. No me gritó ni me ofreció nada de inmediato. Solo dijo, puedo ayudarte. Pero todo en esta vida tiene un precio. Yo no podía pensar. Sentía que estaba soñando, que tal vez me había golpeado la cabeza al caer y esto era el infierno. Pero seguía ahí, con el corazón latiéndome como tambor, sintiendo cada palabra como si me las escribieran en la piel con fuego. Me preguntó si quería que mi esposa caminara de nuevo, que mi hija dejara las quimios, que mi negocio se llenara de gente cada día. Me describió cosas que yo nunca había contado a nadie. Me dijo que Samara coleccionaba figuritas de unicornios, que Lourdes guardaba fotos de cuando bailaba en su juventud, que yo había guardado una carta de mi mamá debajo del asiento de mi moto. Y luego extendió la mano. No me pidió que firmara nada. Solo me dijo, solo tienes que decir que sí. Y lo dije. No grité, no dudé. Lo dije con la voz cortada, sí. Él sonrió. No con la boca, porque no se le veía, sino con todo su cuerpo. Sentí que el aire se apretaba, que las luces parpadeaban, que el mundo entero se encogía un poco. Al día siguiente, Samara despertó sin fiebre. A los 3 días,
Lourdes se paró del sillón por primera vez en meses. En una semana, vendí más que en todo un mes. La gente se detenía, preguntaba, pagaban sin regatea. Uno me recomendó con su club de motos. Otro me invitó a un evento. Salí en TikTok, en páginas de Facebook, y mi negocio se volvió viral. Empecé a ganar bien. Compré una carpa nueva, luego un puesto metálico, luego un localito en la esquina. La vida cambió. Pero no se sentía bien. Algo no cuadraba. Mi esposa empezó a tener pesadillas. Samara hablaba sola en las noches. A veces, al cerrar el puesto, veía una figura parada frente al poste de luz, mirándome sin moverse. O escuchaba ese mismo relincho, como el de aquella noche, pero lejano, como si viniera desde abajo, desde las alcantarillas. Pensé que era el estrés. Que tal vez estaba paranoico. Pero luego vino lo del espejo. Un día, acomodando mercancía, me vi en el retrovisor de una moto y no era mi cara la que vi. Era yo, pero más viejo, más consumido, con ojos apagados y una sombra detrás, enorme, que se movía aunque yo estaba quieto. Aún así seguí. ¿Qué otra opción tenía? Ya había aceptado el trato, y las cosas mejoraban. Hasta que llegó el primer aniversario. Esa noche, justo a la misma hora, me desperté bañado en sudor. Y ahí estaba otra vez. Frente a la puerta de mi casa, con el sombrero en la mano, esperándome. No tocó, no habló. Solo me miró. Y cuando me acerqué, vi que la tierra bajo sus botas estaba agrietada, como quemada, como si debajo hubiera fuego. Y entendí, sin que me lo dijera, que había venido a recordarme algo. Porque los tratos, aunque no se firmen, siempre tienen fecha de cobro. No sé cuánto tiempo estuve parado frente a él esa noche. Solo sé que la calle estaba completamente vacía, el aire olía a metal quemado, y aunque todo estaba en silencio, sentía un zumbido dentro del pecho, como si mi corazón ya no latiera solo por mí. El charro no habló. No necesitaba hacerlo. Su mirada lo decía todo. Era un recordatorio, una advertencia, y al mismo tiempo una especie de anuncio. El plazo se estaba acabando. Me quedé helado hasta que parpadeé y ya no estaba. Ni él, ni su caballo, ni las marcas en el suelo. Solo quedaba el sudor frío bajándome por la espalda y esa sensación de que algo se había soltado, algo que ya no podía controlar. Después de eso, las cosas empezaron a cambiar de verdad, pero no para mejor. Mi esposa volvió a usar el bastón. Samara empezó a quejarse de dolores en los huesos. Pensé que era la recaída, pero los médicos no encontraban nada. Decían que todo estaba bien, pero yo la veía apagarse poquito a poco, como si cada día me faltara un poco más de luz en los ojos. Empezó a decir cosas raras, como que alguien la miraba desde el techo, que por las noches oía pasos sobre su cama, o que un hombre con sombrero negro le hablaba cuando dormía. Al principio creí que estaba imaginando cosas, que era estrés, que eran sueños, hasta que una madrugada la encontré parada en el patio, con los pies descalzos sobre la tierra mojada, murmurando cosas que no entendía. Con los ojos cerrados y las manos extendidas hacia la oscuridad. Me acerqué a ella con cuidado, temblando, y cuando la toqué para despertarla, abrió los ojos y me dijo, con una voz que no era suya, ya casi es hora, papá. Desde esa noche, nada volvió a ser normal. Empezaron a fallar las luces de la casa, los focos se reventaban solos, las paredes amanecían con marcas como si algo hubiera arañado desde adentro. Lourdes se desmayó 2 veces sin razón. El médico nos mandó a hacer estudios, pero todo salía normal. Y yo empecé a ver al charro más seguido. A veces lo encontraba entre los autos del estacionamiento del tianguis, otras veces reflejado en los espejos retrovisores de las motos que vendía. Siempre mirándome, siempre esperando. Una vez lo vi en plena luz del día, parado entre la gente, nadie más parecía notarlo. Me miró y movió los labios, sin sonido. No hizo falta escucharlo. Su mensaje era claro, falta poco. Una tarde, regresando del hospital con Samara, que ya apenas podía caminar, pasamos por la avenida donde estaba mi primer puesto, aquel de la lona rota. Ella me pidió que nos detuviéramos.
Dijo que quería ver el lugar donde empecé. Me pareció raro, pero lo hice. Nos bajamos del carro, y mientras la ayudaba a caminar, se detuvo de golpe y apuntó al suelo. Justo en el punto donde se abría una vieja grieta entre los adoquines, había algo que no había visto antes, una especie de símbolo grabado con fuego, un círculo con líneas y espinas, como una estrella retorcida. Samara se agachó con esfuerzo, tocó la marca y volvió a hablar con esa voz extraña, ronca, ajena. Aquí es donde se abre. La llevé de inmediato al carro y me largué de ahí. No dije una palabra en todo el camino. Ella tampoco. Solo respiraba profundo, como si le doliera cada bocanada de aire. Esa noche, Lourdes despertó gritando. Dijo que le estaban jalando de las piernas, que unos hombres con sombreros la arrastraban por el pasillo. Cuando encendí la luz, no había nadie, pero sus piernas tenían marcas, moretones alargados, como dedos de hierro. Ya no sabía a quién acudir. Fui con un padre de la iglesia del barrio, pero apenas mencioné lo del charro y me cerró la puerta en la cara. Fui con una señora que leía cartas en la colonia Doctores. Me miró, sacó una baraja vieja y empezó a temblar. Me dijo que ya no podía hacer nada por mí, que el trato estaba sellado con un fuego que ni Dios quería tocar. Me pidió que me alejara, que no volviera nunca. Ese mismo día, encontré un gato muerto en la entrada de mi casa, con la cabeza girada completamente al revés y la lengua afuera, negra como carbón. Intenté hablar con Lourdes, contarle todo, decirle lo que había hecho, pero cada vez que lo intentaba me trababa la lengua, como si alguien me apretara la garganta. Una noche, desesperado, le grité al cielo, en el patio, que estaba dispuesto a pagar lo que fuera, pero que dejaran a mi familia en paz. El aire se detuvo, los perros dejaron de ladrar, y una sombra gigantesca cruzó el cielo sin hacer ruido, como si el cielo mismo se hubiera rajado por un instante. A los 2 días, Samara dejó de hablar. Solo me miraba, fija, con los ojos bien abiertos, como si supiera algo que yo no. Lourdes empezó a tener fiebre, una fiebre que no bajaba con nada, ni paracetamol, ni suero, ni baños fríos. En el hospital no sabían qué hacer. Me decían que era una infección rara, pero que no entendían por qué sus signos vitales se mantenían dentro del rango mientras se consumía como si llevara semanas sin comer. Y yo empecé a soñar. Todas las noches, el mismo lugar. Un puente envuelto en llamas negras, con la marquesina de mi puesto flotando encima como una cruz invertida. Y en el centro, mi hija, vestida de blanco, parada sobre la grieta de la avenida, señalándome, mientras el charro me llama con una voz que retumba en mi cabeza, diciéndome que ya llegó la hora de pagar. El colmo fue el día del aniversario exacto. Primero fue un trueno seco, sin nube, a mediodía. Luego el calor subió como si estuviéramos en pleno horno. La calle se volvió silenciosa. La gente dejó de pasar. Los clientes no llegaron. Cerré temprano y me fui directo a casa. Al llegar, las ventanas estaban empañadas desde dentro. La puerta abierta. Entré corriendo, con el corazón a mil. Y lo vi. Samara estaba sentada en la sala, con la piel tan pálida que parecía de cera. Frente a ella, Lourdes flotaba a medio metro del piso, con los ojos en blanco, y a su alrededor, la tierra se abría, como si la casa estuviera encima de una herida viva. Y ahí estaba él. El charro. De pie, sin moverse, con las botas clavadas en el suelo agrietado, con el sombrero en una mano y una cadena en la otra. Me miró, levantó la cadena y dio un solo paso hacia mí. Todo tembló. Las paredes crujieron. Las luces parpadearon. Y su voz, por primera vez en todo este año, se escuchó con claridad total: Hugo, ya no puedes huir. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies, pero no era una metáfora. Literalmente, la tierra de la sala se cuarteaba en círculos concéntricos, como si algo respirara debajo, como si ese ser que me miraba desde el fondo del infierno se estuviera estirando, despertando, saliendo a cobrarse lo que le debía. El charro alzó la cadena y por un segundo todo se volvió sonido, un chillido de metal oxidado, el crujido de la madera, el gemido de mi esposa flotando en el aire, y luego, el silencio más brutal que he sentido en mi vida. Me quedé paralizado.
No podía gritar, no podía correr, no podía ni cerrar los ojos. Solo observaba cómo esa figura negra se acercaba, cómo sus pasos dejaban marcas ardientes en el piso de mi casa, cómo el aire olía a carne quemada, a aceite viejo, a azufre. Intenté gritar el nombre de mi hija, pero la voz no me salía. Solo un hilo de aire, como si alguien me apretara el cuello por dentro. Entonces Samara giró la cabeza hacia mí. Sus ojos ya no eran suyos. Eran completamente blancos, como dos huevos cocidos. No parpadeaba. Sonreía, pero no era su sonrisa. Era la mueca de algo que se estaba usando su cara como máscara. Dijo, sin mover los labios, como si la voz saliera de todos lados a la vez, ya nos va a llevar, papi. El charro alzó la cadena y la lanzó hacia mí, pero no como un látigo, sino como si tuviera vida propia. La serpiente de eslabones voló por el aire, se enroscó en mi pecho y en ese instante sentí que me arrancaban el alma del cuerpo. Me doblé del dolor. No era físico. Era como si me exprimieran por dentro, como si me sacaran la memoria, la identidad, lo que me hacía ser yo. Vi frases de mi infancia, la cara de mi madre, los primeros pasos de Samara, el olor del café de Lourdes por las mañanas, y todo se iba, como agua sucia por una coladera. Pero entonces, no sé cómo, algo me movió. Tal vez fue la última chispa de humanidad que me quedaba, o tal vez fue puro instinto, pero con un grito que ni sabía que tenía, me lancé hacia el charro con todo el peso de mi cuerpo. Choqué contra él como si fuera de piedra. Sentí su torso frío, duro, como una estatua, pero la cadena se soltó por un momento. Corrí hacia Samara, la tomé en brazos y grité el nombre de Lourdes 1, 2, 3 veces. Ella cayó al suelo con un golpe seco, como si le hubieran cortado los hilos. Yo no sabía si estaba viva. Solo corrí con Samara en brazos hacia la calle. Las luces se fundían a medida que pasábamos. Todo era rojo. El cielo, las casas, hasta los autos que estaban estacionados se veían derretidos. El aire era espeso, ardía al respirar. Logré salir hasta la avenida. Nadie estaba ahí. Ni un alma. Todo completamente vacío, como si el mundo se hubiera apagado solo para que él pudiera casarme tranquilo. Me arrodillé en medio del pavimento con mi hija en los brazos, temblando, rogando por ayuda que nunca llegó. Y entonces, el suelo tembló. Literalmente, tembló. Las banquetas se partieron, los postes de luz se doblaron como de papel, y el suelo se abrió justo frente a mí. No como una grieta. Era una boca. Una grieta circular, perfecta, bordeada de fuego y humo espeso, que respiraba como un pulmón invertido. Del fondo, surgieron más cadenas, miles, todas moviéndose solas, buscando, atrapando, girando en el aire como serpientes metálicas con hambre. Y del centro de esa boca de tierra, surgió él, otra vez, más grande, más oscuro, con los ojos ardiendo como carbones vivos. Ya no estaba de pie. Ahora flotaba, como una nube de sombra sólida, extendiendo sus brazos hacia nosotros. No tenía rostro. Solo un vacío ardiente. Y su voz llenó todo el aire, todo mi cráneo, cada rincón de mi cuerpo. Hugo, tú firmaste con tu miedo. Pagas con tu sangre. Sentí que algo me arrancaba de los brazos a Samara. Luché. Luché con todo lo que tenía. Mordí, pateé, lloré, recé. Pero fue inútil. Las cadenas la sujetaron por los tobillos y la arrastraron hacia el abismo. Ella no gritaba. No lloraba. Solo me miraba, en silencio, como si supiera que esto era inevitable. Como si lo hubiera sabido desde el principio. Intenté seguirla, me lancé tras ella, pero algo me detuvo. Una fuerza invisible, como una pared hecha de lamentos. El charro me miró una vez más y dijo, tú te quedas. Vas a ver cómo todo se va. Uno por uno. Volví corriendo a casa, con la sangre hirviendo, las piernas sin fuerza, la garganta desgarrada. Encontré a Lourdes tirada, inconsciente, pero viva. La llevé al hospital. Le dijeron que tenía una especie de colapso neurológico. Que había perdido parte de la memoria, que no recordaba quién era, ni quién era yo.
No recordaba a Samara. No recordaba nada. Solo se quedaba mirando la ventana, repitiendo una y otra vez, no lo abras, no lo abras, no lo abras. Los días siguientes fueron un castigo sin fin. Fui a la policía. Fui a buscar ayuda. Nadie creyó nada. Samara fue declarada desaparecida. Mi historia no tenía sentido. Decían que estaba en shock, que necesitaba medicación, que tenía episodios psicóticos. Pero yo sé lo que vi. Sé lo que viví. Lo siento cada noche, cuando escucho las cadenas arrastrarse bajo el suelo de mi casa. Cada madrugada, a la misma hora, ese relincho seco me despierta. Las paredes tiemblan. Las luces parpadean. Y veo el reflejo del charro mirándome desde los espejos, desde la pantalla del celular apagado, desde el fondo del vaso con agua. He intentado todo. He rezado, me he confesado, me he encerrado en iglesias. Pero no sirve de nada. Él ya está dentro. No quiere solo mi alma. Quiere mi historia. Quiere que cada día vuelva a vivirlo. Que cada noche lo repita. Que cada vez que intente olvidar, me recuerde que la deuda sigue. Que la cadena sigue enredada en mi pecho, invisible, quemándome por dentro. Hoy estoy aquí, grabando esto, porque sé que pronto será mi turno. Lourdes no reconoce ni su nombre. La casa está llena de marcas, de símbolos que aparecen en las paredes aunque pinte encima. A veces oigo la voz de Samara llamándome desde el baño, desde el closet, desde el fondo del colchón. Y cada vez, un poco más cerca. Sé que cuando vuelva a sonar el relincho, ya no habrá escapatoria. Que esta vez vendrá por mí. Y no va a arrastrarme al infierno. No. Lo peor es que va a dejarme ahí, en la esquina del puesto, en medio del calor, vendiendo espejos y luces LED, repitiendo el día en que todo empezó. Atado a esta vida como un perro condenado a recordar. Porque ese fue el verdadero trato. No morí. No desaparecer. No descansar. Solo quedarme. Para siempre. Viendo. Recordando. Pagando. Y cada vez que alguien mire esa mancha en el suelo, sabrá que aún estoy ahí abajo. Esperando que alguien más diga que sí. Si alguna vez compras un helado que nunca se derrite, no te lo comas. No importa cuánta calor haga, no importa si tienes la lengua seca ni si el sol está rajando el pavimento. Si ves que sigue firme, intacto, incluso después de minutos bajo el rayo directo, tíralo, escúpelo, quémalo si puedes. Lo digo porque yo inventé esa fórmula. Esa que muchos ahora buscan por su textura perfecta, por su sabor que no se va, por ese frescor que parece eterno. Pero lo que nadie sabe es lo que me costó lograrlo. Lo que le ofrecí a cambio. Lo que me quitó. Me llamo Rodrigo, y soy el dueño de Nieves el Gallo, una fábrica de helados ubicada en Mérida, Yucatán. Heredé el local de mi padre hace 8 años, un hombre honesto y terco que murió sin querer ceder ante las nuevas modas. Helados artesanales, de sabores tradicionales, hechos con ingredientes frescos y maquinaria vieja. Durante décadas funcionó, pero los tiempos cambiaron. La gente quería experiencia, colorantes, humo saliendo del vasito, cosas que brillaran para subir a Instagram. Nosotros no teníamos ni wifi. Cuando él murió, el negocio ya venía en picada, y yo, que había estudiado ingeniería química, quise modernizar todo sin perder la esencia. Pero no fue suficiente. Bajaban las ventas, subían los costos. Me endeudé, vendí el coche, hipotecamos la casa. Mi esposa pensó en irse más de una vez. Y con justa razón. Una noche de junio, en pleno calorón, me quedé solo en la fábrica, rodeado de botes vacíos y planillas de pedidos cancelados. La luz parpadeaba, los ventiladores apenas giraban. Tenía las manos cubiertas de leche condensada y una lista de ingredientes tachados, buscando una nueva fórmula que hiciera la diferencia. Algo que aguantara más, que no se derritiera tan rápido, que pudiera transportarse sin necesidad de hielo seco. Estaba desesperado. Exhausto.
Me acuerdo que golpeé la mesa con la cabeza y murmuré algo que ni pensé en voz alta, lo daría todo por una receta que nunca fallara. Y lo siguiente que escuché fue un silbido. No sé de dónde vino. No fue un sonido fuerte, ni un grito. Fue más bien un silbido largo, como de alguien que anuncia su presencia desde lejos, pero que se mete en los huesos. Me levanté como impulsado por un resorte. La luz se fue por completo y solo quedó la penumbra, la débil luz azulada del congelador que se refleja en los azulejos. Me giré hacia la puerta, pero no vi a nadie. Solo sentí que el aire se había vuelto más espeso. Caliente, pero con una humedad que no era del ambiente, como si hubiera agua podrida detrás de las paredes. Me quise convencer de que era mi imaginación, el cansancio, el encierro. Pero entonces, frente al pizarrón donde anotaba mis pruebas, apareció una frase que no estaba ahí antes. Escrita en tiza roja, en una letra que no era mía, congelado, pero vivo. Me congelé. No lo toqué. No lo borré. Solo lo observé y retrocedí lentamente hasta llegar al área de producción. Me fui a casa sin mirar atrás. Esa noche soñé con mi padre, parado junto al congelador, mirando fijamente al interior como si buscara algo. Le hablaba a alguien más, alguien que yo no alcanzaba a ver, pero al que llamaba con respeto. Le decía que su promesa estaba rota, que ya no podía proteger lo que quedaba. Me desperté empapado, con las sábanas pegadas al cuerpo, y con un sabor dulce en la lengua que no desaparecía ni con enjuague bucal. Pasaron los días, pero no dejaba de pensar en esa frase. Cada intento de nueva receta era un fracaso. La textura se volvía arenosa, el sabor se perdía, los conservantes le echaban todo a perder. Una madrugada, decidí volver a la fábrica y probar algo completamente diferente. Tomé una base neutra de vainilla y le añadí ingredientes que nunca había usado juntos, un estabilizante natural que había comprado por error, un extracto de flor regional que ni sabía que tenía. Y una pizca de un polvo negro que encontré al fondo del estante, en un frasco sin etiqueta. No sé por qué lo hice. No lo pensé. Fue como si mis manos supieran qué mezclar, en qué proporción, con qué ritmo. El resultado fue un helado blanco, de textura densa, sin aroma. Lo serví en un vasito de prueba y lo dejé sobre la mesa. Pasaron 10 minutos. Luego 20. 40. El helado no se derretía. Ni una gota. Ni siquiera perdía su forma. Toqué la superficie con la yema del dedo y estaba frío. Más que frío. Gélido, pero no congelado. Lo probé. Y ahí supe que algo estaba mal. No tenía sabor reconocible, pero era delicioso. Como si cada papila gustativa se activara al mismo tiempo. Como si probara todos los recuerdos felices de mi infancia al mismo tiempo. Me llenó de una euforia inmediata, de una sensación de claridad que no había sentido ni con café ni con nada. Pero después vino una punzada. Justo en el centro del pecho. Un dolor agudo, breve, como si me clavaran una espina desde dentro. Me incliné, pero pasó. Me limpié la frente y, aunque aún jadeaba, me reí. Pensé que no había logrado. Que al fin tenía algo nuevo. Algo diferente. Algo mío. Llevé la muestra a un cliente local que tenía una cafetería turística en el centro. Le fascinó. Me encargó 20 litros de inmediato. Luego vinieron más pedidos. Cada quien que probaba el nuevo helado blanco lo describía de forma distinta. Para algunos era como coco. Para otros, vainilla con un toque de mezcal. Pero todos coincidían en algo, era inolvidable. Y no se derretía. No importaba si lo dejaban al sol. No cambiaba. Eso fue lo que empezó a llamar la atención. Vinieron influencers. Foodies. Reporteros. Me hicieron entrevistas. Las redes estallaron. La producción se duplicó. Luego se criticó. Tuve que contratar más gente. Rentar maquinaria. Modificar la receta para volumen. Pero cada vez que intentaba replicarla con otros ingredientes, fallaba. Solo funcionaba si incluía el polvo negro del frasco sin etiqueta. Y lo peor fue cuando noté que el polvo disminuía solo.
que aunque no lo usaba todos los días, el frasco se vaciaba poco a poco. Intenté buscar más. No encontré registro de compra. Ningún proveedor lo tenía. Nadie lo reconocía. Lo llevé a analizar y el laboratorio me devolvió el sobre con una nota, composición desconocida. Origen orgánico no identificado. Recomendamos no consumirlo. Pero ya era tarde. La gente lo pedía. Lo exigía. Y yo no podía dejar de producir. Una mañana, al entrar a la cámara de congelación, encontré algo imposible. Una de las cajas de helado blanco estaba abierta. Y adentro, sobre la superficie perfecta de la mezcla, había una huella. No de dedo. ¿De qué? Una huella pequeña, como de un niño, descalzo, marcando la textura helada sin romperla. Y bajo la huella, una frase escrita con surcos finísimos: ya no basta con el sabor. No supe qué hacer. Cerré la caja, la puse al fondo, y no le dije a nadie. Pero esa noche, mientras apagaba las luces del área de producción, vi una figura reflejada en la puerta de acero. No era la mía. Era más alta. Más delgada. Con un sombrero que cubría el rostro y una mano levantada, como quien espera ser servido. Me giré en seco, pero no había nadie. Solo el eco del silbido. El mismo de aquella noche. Más largo. Más grave. Más cerca. Volví a girar la cabeza, convencido de que la figura seguía ahí, acechando desde el reflejo, pero lo único que encontré fue la puerta metálica, opaca y cubierta por el vaho del ambiente. El silbido se había detenido, pero el eco seguía dentro de mí, como si se hubiera quedado atrapado en mis huesos. Cerré todo a toda prisa esa noche. No hice inventario, no revisé temperaturas ni sellé cajas. Solo apagué las luces y salí caminando con el corazón reventando contra el pecho. Al llegar a casa, ni siquiera saludé a Daniela. Me metí en la regadera con la ropa puesta y me quedé ahí bajo el chorro hasta que el agua se volvió tibia, luego fría, y aún así no salí hasta que empecé a tiritar. A la mañana siguiente, llegué a la fábrica decidido a revisar las cámaras. Había instalado un par de grabadoras nuevas justo después de que empezara a crecer la producción, para controlar que nadie entrara sin permiso. Me encerré en la oficina, cerré la cortina, abrí la laptop y retrocedí hasta el punto exacto en el que vi la figura reflejada. El video cargó lento, con interferencias, pero en el minuto preciso, la cámara captó algo. La imagen estaba borrosa, pero se veía la sombra. Alta, inmóvil, justo en el pasillo que conecta la bodega con la cámara de congelación. No caminaba. Solo apareció y luego desapareció. Pero lo que más me perturbó fue que, cuando la figura se esfumó, la imagen tembló y el sistema marcó una palabra en el borde inferior de la pantalla. No era un error técnico. No era un código. Era un mensaje: servido. Me levanté de golpe, tiré la silla y salí de la oficina jadeando. Mis empleados estaban trabajando como si nada. Algunos envasaban, otros movían cajas, y todos actuaban como si no sintieran el ambiente espeso que yo tragaba con cada bocanada de aire. Pasé junto a Jorge, el supervisor de empaque, y lo noté pálido, con los ojos irritados y los labios secos. Le pregunté si estaba bien y solo me contestó que no había dormido, que desde hacía días tenía sueños raros. Me dijo que soñaba con la cámara de congelación, pero no con el frío, sino con algo que respiraba dentro, algo que lo llamaba por su nombre. Quise decirle que se fuera a descansar, pero otro empleado, Carmen, se acercó antes de que pudiera terminar la frase. Me dijo que varias cajas del nuevo helado blanco habían aparecido abiertas por dentro. No rotas, no dañadas por mal manejo. Abiertas como si alguien desde dentro hubiera empujado la tapa. Me llevó a mostrarlas y lo vi con mis propios ojos. Las tapas tenían marcas de uñas. Como si alguien, o algo, hubiera estado intentando salir. El helado, intacto. Ni una grieta. Ni un derrame. Pero en el fondo del bote había otra huella, igual a la anterior, igual de imposible. Quise detener la producción de inmediato. Les dije que dejaran todo, que vaciaran las cámaras, que suspendieran los pedidos. Me miraron como si me hubiera vuelto loco,
pero obedecieron. Yo mismo entré a la cámara a desconectar el generador de frío, pero cuando crucé el umbral, el aire me golpeó como una ola congelada. Me ardieron los ojos y los dientes me castañaron al instante. Pero lo peor fue el olor. No era solo humedad o leche vieja. Era un hedor dulce y pútrido, como carne fermentada cubierta con vainilla. Y ahí, en medio del suelo congelado, estaba una figura agachada. No la escuché entrar. No la vi llegar. Pero estaba ahí, de espaldas, hincada, con un traje largo hecho de lo que parecía cuero negro, liso y brilloso, como piel recién estirada. En la cabeza, un sombrero ancho, igual al del reflejo de la otra noche. En su mano sostenía un cono de helado blanco. Lo llevaba a la boca con lentitud, como si saboreara cada segundo. Me paralicé. No podía moverme ni respirar. Solo observaba cómo masticaba sin apurarse, dejando que la mezcla se derritiera, aunque no se derretía. Entonces se giró. No tenía rostro. Solo una superficie pulida como espejo, en la que me vi reflejado. No como estaba en ese momento, sino con los ojos hundidos, la piel gris, la boca abierta en un grito que no salía. La figura se puso de pie, y al hacerlo, las luces de la cámara parpadearon. El motor del generador se detuvo. Todo quedó en silencio. Solo el silbido regresó, esta vez más agudo, más claro. Como una melodía antigua que no reconocía, pero que se metía en mi cabeza como una orden. Y antes de que pudiera correr, la figura se desvaneció. No se fue. No caminó. Simplemente desapareció entre un parpadeo y otro. Salí corriendo. Cerré la cámara, les grité a todos que salieran. Llamé a Daniela desde el celular, le dije que se fuera con los niños a casa de su hermana, que no regresara hasta nuevo aviso. No me preguntó por qué. Me oyó la voz y entendió. Esa noche me quedé solo en la fábrica. Clavé cruces hechas con paletas de madera en las puertas. Dibujé círculos de sal frente a las cámaras. Me sentí ridículo, desesperado, patético. Pero cuando dieron las 3 de la mañana, la temperatura de todo el edificio bajó de golpe. Las ventanas se empañaron. Las luces se apagaron. La planta se quedó en completo silencio. Y entonces los congeladores se encendieron solos, uno por uno, sin estar conectados. El aire se volvió denso. Se formó escarcha en el suelo, en las paredes, en mi piel. Escuché las puertas abriéndose sin que nadie las tocara. Las cajas caer. Y luego, el sonido más aterrador que he escuchado en mi vida, una risa. No era humana. No era animal. Era hueca, como aire forzado por una garganta vacía. Venía desde el fondo de la fábrica, rebotaba en los pasillos, cruzaba por el techo y se metía en mi cabeza como si siempre hubiera estado ahí. Corrí al cuarto de control para activar el sistema de seguridad, pero las cámaras mostraban imágenes imposibles. El personal que ya no estaba aparecía trabajando, como si nunca se hubieran ido. Todos pálidos, con los ojos cerrados, repitiendo tareas mecánicas sin detenerse. Y junto a ellos, la figura. Pasando entre ellos, guiándolos. Llevándoles helado. Entonces recibí una llamada. El número era desconocido. Contesté temblando. No hubo voz. Solo el silbido. Largo. Prolongado. Y al final, una frase en un susurro que no era ni masculino ni femenino, pero que me arañó por dentro. Pronto serás parte del sabor. La línea se cortó en seco, pero el eco de esa frase no desapareció. Se quedó vibrando en el fondo de mi oído como una larva viva, moviéndose lento, enterrándose en lo más profundo de mi conciencia. Quise salir corriendo del cuarto de control, pero la puerta ya no abría. No tenía cerradura, no tenía seguro, pero estaba completamente sellada. Golpeé, grité, empujé con el hombro hasta dejarme los músculos temblando. Nadie vino. Afuera, las luces seguían encendidas, parpadeando de forma intermitente, como si algo respirara a través del sistema eléctrico. Volví a mirar los monitores y lo que vi me quitó cualquier duda de que ya no había vuelta atrás. Los trabajadores seguían ahí, pero ya no eran ellos.
Caminaban por los pasillos dejando rastros húmedos tras sus pasos, como si sudaran leche congelada. Sus rostros estaban pálidos, con los labios partidos y una sonrisa fija como de muñeco roto. Algunos cargaban cajas vacías, otros repartían conos de helado blanco a personas que no existían, saludando al aire con movimientos mecánicos. Y en cada toma, en cada ángulo de cámara, la figura aparecía. Nunca en el centro. Siempre en las esquinas, en los reflejos, en los vidrios empañados. Cada vez más definida. Cada vez más cerca. Su presencia ya no era una aparición. Era un control total. Un dominio absoluto. Entonces, uno de los monitores mostró la cámara de la oficina. La misma en la que yo estaba encerrado. Y en la esquina del cuadro, justo detrás de mí, estaba él. Lo supe antes de voltear. El aire se volvió más denso, como si lo estuviera respirando a él directamente. Giré lentamente, con el cuerpo paralizado por dentro. No había sombra, no había forma. Era como un hueco en la realidad. Un vacío vestido de charro, con la piel hecha de lo que no debería existir. No podía verle los ojos, pero lo sentía atravesarme. No me hablaba. No se movía. Solo estaba ahí, y eso bastaba para que todo mi cuerpo quisiera rendirse. Sin pensarlo, tomé un cúter del escritorio y lo clavé en mi muslo para forzarme a reaccionar. El dolor fue real, ardiente, y eso me dio un segundo de fuerza para lanzarme contra la ventana del cuarto. El vidrio cedió, astillándose al contacto de mi peso. Caí en el pasillo exterior, arrastrándome entre vidrios y sangre, y comencé a arrastrarme hacia la salida como un animal herido. Cada metro se sentía como un kilómetro. Los focos estallaban uno a uno conforme avanzaba. El aire se congelaba. Las paredes resumaban escarcha, y de los ductos de ventilación salía un vapor espeso que olía a flor podrida y crema batida. Llegué a la puerta principal y estaba abierta. No porque alguien la hubiera dejado así, sino porque ya no había cerradura. Solo un hueco en la estructura, como si hubiera sido devorada desde dentro. Crucé al exterior temblando, con el muslo empapado en sangre y los pulmones llenos de ese aire que ya no era aire. Afuera no había nadie. La calle, normalmente llena de vida incluso en la madrugada, estaba vacía. Los postes de luz no encendían. Los perros no ladraban. Caminé como pude hasta la avenida principal, pero cada paso se sentía más ajeno. Mis huesos dolían, como si algo los estuviera forzando a cambiar de forma. Mis dedos temblaban sin control, como si quisieran coser algo invisible. Llegué a casa con las uñas partidas y las plantas de los pies en carne viva. Toqué la puerta con lo poco de fuerza que me quedaba. Daniela abrió y lo único que hice fue caer de rodillas y pedirle que se fuera. Que se llevara a los niños. Que no regresara jamás. No entendía nada. Solo lloraba y me abrazaba, pero yo la empujé, la arrastré hasta la cochera, la metí al auto y le grité como nunca en mi vida. Me odié por hacerlo, pero era la única forma de protegerla. Cuando arrancó, sentí una parte de mí irse para siempre. Volví a la fábrica al amanecer. No porque quisiera, porque no podía evitarlo. Era como una jaula sin barrotes que tiraba de mí con cada segundo. Al llegar, la planta parecía en reposo. Sin luces, sin sonidos. Todo apagado. Pero al entrar, las cámaras volvían a girar, los congeladores se encendían solos, y el olor me golpeó con una fuerza indescriptible. Ya no era helado. Era algo más. Algo que sangraba en silencio. El piso estaba cubierto de escarcha, pero no era blanca. Tenía manchas rojizas. Caminé hasta la cámara de congelación y ahí estaban todos. Mis empleados, alineados, uno tras otro, con los ojos cerrados y una sonrisa rota que no se borraba. No se movían. No respiraban. Pero se sostenían de pie, como si algo dentro los mantuviera firmes. En las manos, cada uno tenía un cono de helado blanco. Perfecto. Inmóvil. Y detrás de ellos, en el centro de la cámara, la figura. Más clara que nunca. Más real que todo lo que había visto en mi vida.
Su traje estaba bordado con miles de nombres. Los reconocí. Mis proveedores. Mis clientes. Mi familia. Mi nombre estaba en su hombro izquierdo, cosido con hilo rojo. Avanzó hacia mí. Esta vez, el silbido venía de dentro de su cuerpo. No de su boca. De su pecho. Como si su respiración cantara. Levantó una mano y me ofreció un colo. Lo tomé. No porque quisiera. Porque no podía no hacerlo. Lo acerqué a los labios. El aroma me hizo llorar. No era dulce. No era fruta. Era mi casa. Era mi madre. Era mi primer día en la universidad. Era mi hijo riendo. Todo lo que amaba, destilado en ese aroma. Y cuando lo probé, sentí mi cuerpo romperse en dos. Mi espalda se arqueó. Mis huesos se estiraron. Las venas se endurecieron. La lengua se partió. La garganta se llenó de cristales de azúcar. Caí al suelo con espasmos, con los ojos en blanco, mientras mi piel se enfriaba, se endurecía, se volvía una capa más de ese sabor que nadie olvida. Mi último pensamiento fue una palabra que no pude decir. Perdón. Ahora sé que nunca fui el dueño. Fui el recipiente. Fui el vehículo. Fui el ofertante. El sabor que no se derrite se sostiene con almas que no se apagan. Cada cliente que se lo lleva se lleva también un fragmento de lo que dejamos aquí. Y nosotros, los que firmamos sin saber, nos quedamos para siempre en los pasillos, repitiendo las recetas sin parar, dejando que Él nos pruebe, nos estire, nos guarde en frascos invisibles. Así que si ves mi cara en la etiqueta, no sonrías. Si te lo ofrecen gratis, no lo aceptes. Si no se derrite, no es por calidad. Es porque sigue vivo. Porque lo que tiene dentro no es leche ni azúcar. Es memoria. Es condena. Es hambre. Y te está esperando. Prometí que nunca volvería a poner un pie en esa fábrica, ni siquiera para recoger mis cosas, pero aquí estoy, parado frente a la cortina oxidada de lo que alguna vez fue mi sueño. No vine a trabajar. No vine a pelear. Vine porque cada noche despierto empapado en sudor, con las manos llenas de hilo negro y los dedos entumidos, como si aún siguiera cosiendo, como si el trabajo no me dejara ir. Vine porque quiero entender en qué momento todo se torció, cuando fue que empecé a ver esas cosas entre los maniquíes, cuando dejé de ser yo. Me llamo Elías, y hasta hace un año era dueño de mi propia marca de ropa en Guadalajara. Nada grande, nada glamoroso, pero lo suficiente para mantenerme a flote. Diseñaba, cortaba, cosía y vendía todo con mis propias manos. Mi abuelito tenía una sastrería en el centro y desde niño me enseñó a usar la máquina como si fuera una extensión del cuerpo. Lo admiraba, aunque de joven me parecían exageradas sus historias, sobre todo una, la del charro negro. Decía que una vez lo vio parado fuera de su taller, que le ofreció fama eterna a cambio de su inspiración. Siempre pensé que era una forma rara de hablar de la vejez, de cómo uno pierde las ideas con el tiempo. Nunca le creí. Pero esa historia fue la primera cosa que vino a mi mente el día en que todo se fue al carajo. Mi marca se llamaba Nido. Hacía ropa unisex, urbana, con toques tradicionales. Bordados inspirados en Oaxaca, cortes influenciados por Japón, colores neutros, funcionalidad, diseño. Durante la pandemia vendí más que nunca. Pero cuando la gente volvió a la calle, mi estilo dejó de importar. Todos querían cosas llamativas, frases en neón, estampados escandalosos. Me empezaron a llover cancelaciones, devoluciones, burlas en redes sociales. Decían que mi ropa era de muerto, que parecía uniforme de hospital. Perdí a 2 proveedores y el banco me cerró el crédito. Me quedé sin poder pagar la renta del taller y los sueldos de los 2 empleados que tenía. Fue el día que mi última conexión, la que me costó meses de trabajo, no vendió ni una sola pieza. Recuerdo que me encerré en la oficina con un mezcal barato y me quedé viendo las fotos de la pasarela vacía. Tenía los ojos secos de tanto llorar y la cabeza me zumbaba.
Me dolía la mandíbula de apretarla sin darme cuenta. Y en medio de ese ahogo, me acordé de lo que decía mi abuelo, que el charro podía darte lo que quisieras si estabas dispuesto a soltar algo que valiera más que el dinero. Me reí solo, borracho, hablándole a las paredes, y dije en voz alta, ya estuvo, que venga el pinche charro, ¿no? Que venga de una vez. Y vino. No sé cómo explicarlo. Primero bajó la temperatura. No era normal. Afuera seguía haciendo calor y dentro del taller se podía ver el vapor salir de mi boca. Luego se fundieron las luces, pero la oscuridad no era completa. Era como una niebla azulada, como cuando vas a un bar y apenas ves las siluetas. Y entonces escuché los pasos. No eran normales. Sonaban como espuelas arrastradas con parsimonia, como si cada paso fuera una declaración. Me quedé inmóvil, con el vaso en la mano, sin saber si estaba soñando, delirando o muriéndome. Lo vi cruzar el umbral del taller como si siempre hubiera sabido dónde estaba. No era un disfraz. No era un tipo cualquiera. Había algo en él, como si el aire se doblara a su alrededor. Llevaba un traje bordado con hilos que parecían moverse solos, como si contaran historias, y un sombrero tan grande que la sombra le cubría toda la cara. No hablaba. Solo se acercó a una de mis prendas, una chamarra negra con líneas sencillas, y la tocó con la yema del dedo. La tela se oscureció más, casi tornándose líquida por un segundo. Luego se volteó hacia mí y habló. Esto puede vivir más de lo que tú vas a durar. Su voz era áspera, lenta, como si cada palabra costara años. Yo no dije nada. No podía. Me dolía la cabeza, sentía las tripas revueltas. El charro volvió a hablar, puedo darte moda que nunca muera. Tendencias que se hagan carne. Pero la inspiración tiene precio. Y entonces me lo ofreció. Sin contratos. Sin firma. Solo dijo que si quería que mi ropa trascendiera, que hablara por sí sola, que se moviera con vida propia, tenía que entregarle algo más profundo que una idea. Algo vivo. Algo que no se ve, pero que se siente en cada puntada. No recuerdo haber dicho que sí. Pero sí lo pensé. Lo sentí. Dentro de mí, un pedazo deseó con todas sus fuerzas tener éxito, volver a tener respeto, ventas, fama. Y eso fue suficiente. Desde esa noche, algo cambió. Empezaron a llegar pedidos. Clientes de la nada. Marcas grandes me contactaron. Influyentes me etiquetaban sin que yo los buscara. Cada prenda que sacaba se agotaba. Y no solo eso. Empecé a tener ideas como nunca. Diseños que salían solos, que se cosían casi sin esfuerzo. Me levantaba en la madrugada y encontraba nuevas piezas colgadas, como si las hubiera hecho dormido. Pero no me importó. Estaba ganando. Estaba volviendo. Estaba arriba otra vez. Hasta que vi la primera cosa rara. Fue con una blusa de lino que mandé a una boutique en la Roma. La clienta me escribió para felicitarme, pero al día siguiente me mandó una foto. La prenda se había tensado sola sobre un gancho y había dejado una marca, como una mano apretando. Pensó que era una broma. Yo también, al principio. Pero luego pasó con otra prenda. Un pantalón se retorció en la caja. Una chamarra se deshiló formando letras que no reconocía. Y en los probadores, según contaban algunos clientes, los espejos se empañaban con frases. Algunas decían cosas como esto es mío o no la prendas más. Empecé a perder el control. Las prendas salían más rápido de lo que podía supervisar. El taller se movía solo. Las máquinas cosían sin que nadie las encendiera. Y cada vez que me acercaba a una de las nuevas piezas, sentía que me miraban. Que había ojos invisibles en los dobleces, en las costuras, en los hilos tensos. Y no podía parar. Algo en mí quería seguir. Me decían que estaba raro, que me veía más flaco, más pálido. A veces despertaba con hilos negros enredados en los dedos. Empecé a sangrar por la nariz. Y lo peor fue una noche en la que soñé con mi abuelo. Estaba sentado en su antigua silla, con las manos sobre la máquina de coser, mirándome con los ojos tristes.
me dijo, tú también le abriste la puerta. Desperté llorando, con las manos entumidas, y frente a mí había una nueva prenda, una que yo nunca hice. Una gabardina que olía a ceniza y tenía cosido en el interior, con hilo rojo, una frase que me heló la sangre: el próximo eres tú. Me quedé mirando esa gabardina durante horas, sin tocarla, sin siquiera respirar bien. El olor a ceniza impregnaba todo el cuarto, y aunque las ventanas estaban abiertas, el aire se sentía denso, como si lo llenara algo invisible, como si hubiera algo más respirando conmigo. No recordaba haber cosido esa prenda, pero el hilo rojo estaba marcado en mis dedos, como si lo hubiera hecho en un trance profundo. Me acerqué con cuidado, la volteé del revés, y al hacerlo, juraría que escuché un susurro bajito, apenas un roce de voz junto a mi oído. Decía mi nombre. No grité, no corrí. Solo me quedé quieto, como si cualquier movimiento pudiera despertar algo que todavía estaba dormido. A la mañana siguiente quise tirarla, pero la gabardina ya no estaba donde la dejé. Pensé que alguien del equipo la había agarrado, aunque yo era el único con llaves del taller. Fui directo al rack de muestras y ahí estaba, perfectamente colgada entre las demás, con su etiqueta bordada, como si fuera una prenda más del catálogo. Pero no lo era. Las demás parecían apagadas a su lado. Esa prenda tenía algo que atraía a la vista, algo que parecía moverse apenas con la luz. No la toqué. No dije nada. Solo la dejé ahí. Ese día nadie quiso entrar al taller. Ni Andrea, mi costurera, ni Josué, el chavo de logística. Dijeron que olía raro, que algo se sentía mal desde que cruzabas la puerta. Andrea incluso me confesó que la máquina singera antigua, la que teníamos de adorno en la entrada, se encendió sola la noche anterior, y que ella la escuchó coser cuando pasaba por afuera. Pensé que exageraba, que todo era sugestión. Pero al revisar la máquina, vi que el hilo negro estaba tenso, nuevo, como recién puesto. Y bajo la aguja había una tira de tela, una que no reconocí, pero que tenía cosido con el mismo hilo rojo otro mensaje. Esta vez decía: la aguja entra, la carne cierra. Intenté decirme que era una broma pesada, que alguien me estaba jugando con la cabeza. Pero todo empezó a empeorar. Las prendas nuevas ya no parecían hechas por mí. Eran más oscuras, más agresivas. Tenían cortes extraños, como pensados para cuerpos que no eran humanos. Una blusa tenía mangas que se doblaban hacia adentro. Un pantalón tenía una cremallera que no terminaba nunca. Y lo peor, empezaron a llegar reportes de clientes. Una mujer escribió diciendo que su vestido se tensaba cuando lo dejaba colgado, que amanecía apretado, como si respirara. Otro hombre aseguró que su camisa le había dejado marcas en la piel, como costuras hechas a mano, a pesar de no tener ninguna herida real. Todos coincidían en algo: no podían deshacerse de la prenda. Intentaban regalarla, tirarla, incluso quemarla, pero siempre regresaba. Como si supiera volver. Una noche, me quedé a dormir en el taller. Quería vigilar. Ver si todo era producto de mi mente o si algo real estaba ocurriendo. Apagué las luces, me eché en la colchoneta del fondo y fingí dormir. A eso de las 3 de la madrugada, escuché los primeros ruidos. No eran pasos. Eran puntadas. Puntadas que no venían de las máquinas eléctricas. Eran manuales, rápidas, como si alguien estuviera bordando a toda velocidad. Me arrastré con cuidado hasta la zona de costura y entonces lo vi. Una figura encorvada, sin rostro, cubierta por una tela negra que se movía como humo espeso, y estaba sentada frente a una máquina antigua. No la tocaba con las manos. Solo inclinaba la cabeza hacia la aguja, como si sus pensamientos cosieran directamente. La tela que salía de la máquina no tenía fin. Iba cayendo al suelo, arrastrándose como una lengua viva que buscaba envolver todo a su paso. Quise huir, pero mis pies no respondían. El piso estaba caliente, como si debajo ardiera algo. El aire olía a cabello quemado y almidón. La figura levantó la cabeza. No tenía ojos, pero sentí su mirada perforarme. Y entonces dijo, con una voz que parecía brotar desde dentro de mis costillas: ya no cosemos tela. Cosemos destino.
Desperté en la colchoneta, empapado en sudor, con las manos cubiertas de sangre seca. Corrí al baño y al verme en el espejo casi vomito. Tenía costuras en los brazos. Pequeñas, finas, perfectamente simétricas, como si alguien hubiera intentado cerrarme por dentro. Las desinfecté con agua oxigenada, pero no dolían. No ardían. Solo estaban ahí, como cicatrices antiguas que siempre hubieran formado parte de mí. Decidí cerrar el taller. Cancelé los pedidos. Apagué redes. Me encerré en casa. Pero la marca ya había crecido sola. Empezaron a aparecer tiendas en otras ciudades vendiendo piezas que yo nunca fabriqué. Clientes mostraban diseños míos que no recordaba haber hecho. Uno de ellos grabó un video donde abría un paquete y sacaba una prenda envuelta en papel oscuro. Al desenvolverla, se escuchó un quejido, como si algo hubiera sido lastimado. El cliente empezó a sangrar de la nariz mientras sostenía la prenda. El video se viralizó. Dijeron que era una campaña de marketing inmersivo. Yo no supe ni qué contestar. Y entonces, empezaron a llegar más mensajes. No de clientes. De otras marcas. Diseñadores jóvenes. Costureros anónimos. Todos decían haber sentido lo mismo, que las ideas se les metían por los dedos, que las máquinas se encendían solas, que las prendas empezaban a hacerse con telas que nadie recordaba haber comprado. Uno me escribió, Elías, yo también dije que sí. Ahora las prendas no me sueltan. Otro simplemente me mandó una foto de su mano cosida a una manga. Me sentí atrapado. El taller empezó a llenarse solo. Cada día aparecían nuevas piezas, nuevas telas, nuevas marcas en las paredes. Ya no me pertenecía. Era como si fuera un templo para algo que usaba mi cuerpo solo para producir. Intenté incendiarlo. De verdad. Compré gasolina, cerré puertas, prendí cerillos. Pero las llamas no se extendieron. El fuego no se prendía. Solo salía humo, un humo negro y espeso que me hacía llorar sangre. Y en el centro del humo, vi al charro otra vez. Esta vez no dijo nada. Solo me miró. Y cuando parpadeé, estaba de nuevo en la colchoneta, con el encendedor apagado en la mano, y las paredes cubiertas de prendas negras, todas colgando como cuerpos suspendidos, balanceándose con un viento que no se sentía. Ahora ya no duermo. Apenas y como. Tengo miedo de tocar cualquier prenda, incluso mi propia ropa. Cada noche despierto con más hilos en las uñas, con los labios resecos, con el corazón latiendo lento, como si se apagara poco a poco. El mundo allá afuera piensa que estoy triunfando. Dicen que Nido es la nueva marca de culto. Pero yo sé que no es mía. Ya no me pertenece. Tal vez nunca lo hizo. Y cada vez que veo la gabardina, esa primera prenda maldita, más viva que nunca, colgada justo frente a la puerta, sé que está esperando. Que no he pagado aún lo que prometí. Que el verdadero diseño, el último corte, aún está por hacerse. Y será conmigo. No sé cuánto tiempo más puedo seguir ignorando lo evidente. Cada rincón de mi taller respira, palpita como un organismo independiente que ya no necesita de mí. Las prendas colgadas ya no parecen ropa, parecen pieles vacías esperando que algo entre en ellas. Anoche escuché risas entre las perchas. No eran humanas. Eran como agujas riéndose, como si las costuras se burlaran de mí. Me estoy quedando sin aire, sin cordura, sin cuerpo. Cada vez que me despierto hay más de esas marcas en mi piel, más hilos saliendo de mis uñas, como raíces que brotan sin mi permiso. Intenté arrancarme uno de los hilos del muslo y se movió, como si doliera, como si arrancara una vena que ya no era mía. Hoy recibí una caja sin remitente. Una de esas de cartón reciclado, sin etiqueta. La dejé en la mesa varias horas, pero no aguanté la curiosidad. Al abrirla encontré una cabeza de maniquí con mi rostro. Exacto. El mismo lunar junto al ojo, el mismo corte de barba. Pero eso no fue lo peor. La cabeza tenía los ojos abiertos y me seguía con la mirada. Lo juro. Parpadeaba. Y de la boca colgaba una cinta de medir ensangrentada que decía, te probaste tu destino.
Quise destruirla, pero cuando levanté el martillo, mi brazo se congeló. No por miedo. Por algo más profundo. Como si parte de mí supiera que romper eso era romperme. Bajé el brazo, temblando, y dejé la cabeza sobre la mesa de corte. Y ahí sigue, girando sola, mirando hacia donde camino, siempre con la sonrisa cosida apenas perceptible en la comisura. Afuera, el mundo sigue creyendo que soy un genio. Que mi moda es revolución. Las ventas no paran. Gente de otras ciudades viene a tocar la puerta, a pedir colaboraciones. Influencers me ruegan por piezas únicas. Lo que no saben es que esas prendas se hacen solas, que yo ya no diseño nada, que mis manos solo se mueven porque ya no me pertenecen. Esta semana una de mis chamarras apareció expuesta en un museo de arte contemporáneo en la CDMX, sin que yo la enviara. Estaba colgada dentro de una urna, envuelta en tela translúcida, y debajo, una placa decía, obra viva. No abrir. Pero alguien lo hizo. Un visitante. Lo vi en un video filtrado. Abrió la urna y la prenda se le pegó al pecho como si lo abrazara, como si se metiera bajo su piel. Gritó, se desmayó, convulsionó. Nadie supo explicarlo. Dijeron que era epilepsia. Pero yo vi como al retirarle la prenda, su torso estaba bordado con símbolos que reconocí. Eran los mismos que aparecían en mi tela cuando despertaba sin recordar. Esta madrugada, finalmente, me decidí. Voy a terminar con esto. Voy a entrar al taller una última vez. Si muero ahí dentro, al menos que sea por mi propia voluntad. Me puse la ropa más vieja que tenía, guardé una botella de alcohol industrial, cerillos y un cuchillo de sastre en la mochila. Crucé la ciudad como un huerto viviente. Nadie me miraba. Nadie me reconocía. Llegué al taller cuando el sol apenas salía, pero las ventanas ya estaban encendidas desde adentro, como si las luces respiraran sin electricidad. Abrí la cortina de metal con esfuerzo. Un golpe de calor me envolvió de inmediato, como si adentro ardiera un horno que lleva días encendido. Entré. Las paredes estaban cubiertas de prendas que nunca hice. Miles. Colgadas como pieles curtidas, algunas temblando, otras con formas humanas que se inflaban y desinflaban como si respiraran. Y al fondo, en la silla de diseño, estaba él. El charro. No se levantó. No habló. Solo se quedó ahí, esperando, con el sombrero sobre las rodillas y las manos entrelazadas. La luz caía sobre su rostro, pero solo mostraba oscuridad. Sentí que todo en mi ser deshacía. Pero ya no era miedo. Era aceptación. Caminé hacia él con pasos torpes, sentí que el suelo me jalaba, como si estuviera hecho de tela gruesa y pegajosa. Cada paso que daba dejaba una huella ardiente, como si caminara sobre brasas. Cuando estuve a 1 metro de él, levantó la mirada. No tenía ojos, pero vi reflejada mi vida entera en esa sombra. Levantó una mano y de ella salió una aguja enorme, curva, como las que se usan para coser cuero. Me la ofreció sin palabras. Yo la tomé. La sentí viva. Me quemó la palma. Y supe lo que tenía que hacer. Me senté en la silla de sastre. Coloqué el cuchillo sobre la mesa. Abrí mi camisa. La piel del pecho latía, se marcaba con líneas invisibles. Y empecé a coserme. Cada puntada entraba fácil, como si ya tuviera camino. La aguja cruzaba músculo, carne, alma. No dolía. No sangraba. Sentía como si al fin estuviera completando el diseño original. Mis manos se movían solas. Cosí mi torso, mis brazos, mis piernas. Mi boca. Dejé solo un ojo libre. El resto ya estaba sellado. Y cuando terminé, el charro se levantó. Caminó hacia mí, lentamente. Colocó su mano sobre mi cabeza. No dijo nada. Pero todo a mi alrededor comenzó a fundirse. Las prendas colgantes se alzaron, flotaron, giraron en el aire como si celebraran. El taller se encogió, se disolvió en la oscuridad. Yo ya no podía moverme. Era parte del hogar. Mi piel era tela. Mi cuerpo, soporte. Mi voz,
una costura. Ahora vivo dentro de nido. La marca ya no existe en lo legal, pero sigue creciendo. Cada vez que alguien compra una prenda única, una parte de mí se estira y los observa. A veces, en probadores oscuros, los miro a través del reflejo de los espejos mientras se prueban lo que creen que es solo ropa. Pero no es ropa. Es pedazo de mí. Y de él. Y del precio que pagamos por no saber cuándo detenernos. No hay redención. No hay fin. Solo puntadas eternas. Si alguna vez te pruebas algo de mi marca, y sientes que te aprieta más de lo normal, que no puedes quitártelo, ya es tarde. Fuiste elegido. Porque la inspiración, cuando no se limita, termina consumiendo todo. Incluso al creador. Incluso a ti. Dicen que el peso de una herencia no se mide en dinero, sino en secretos. Yo nunca quise quedarme con la fábrica. Era de mi papá, y antes de él, de mi abuelo, y por décadas fue el orgullo de la familia, Motores Severiano, una planta vieja y ruidosa al norte de Monterrey, justo al pie de la carretera rumbo a Saltillo. Desde niño recuerdo ese lugar como un monstruo de acero que nunca dormía, con olor a grasa, sudor y metal caliente. Mientras otros jugaban fútbol, yo limpiaba válvulas, organizaba tornillos, escuchaba a los obreros gritarse sobre el sonido de las máquinas. Crecí ahí. Pero eso no significa que lo amara. Me prometí que había en mi vida lejos de ese ruido, que estudiaría ingeniería para construir otra cosa, algo limpio, digital, con aire acondicionado. Pero la vida no es tan simple. Papá murió en 2017, de un infarto súbito mientras realizaba una línea de producción. Lo encontraron tirado junto a la prensa hidráulica, con los ojos abiertos como si hubiera visto algo antes de irse. Nadie supo explicar qué fue. No hubo señales previas, ni estrés visible. Solo cayó y se apagó. Me tocó a mí, como hijo único, tomar las riendas de la empresa. No tenía opción. Había empleados que dependían de ese lugar. Familias enteras. Gente que había trabajado ahí más tiempo del que yo llevaba vivo. Así que volví. Con trajes nuevos, con laptop bajo el brazo y con la ingenuidad de creer que podía modernizar todo en menos de un año. ¡Qué pendejo fui! La planta estaba deteriorada. Los planos no coincidían con las instalaciones. Algunas máquinas funcionaban con repuestos caseros, otras tenían partes tan viejas que ya nadie las fabricaba. Pero el problema no era solo técnico. Era como si el lugar estuviera enfermo. Cada vez que cruzaba la puerta principal, me daban náuseas. No era el olor, ni el ruido. Era una presión en el pecho, un zumbido en los oídos, como si algo más me atravesara. Intenté ignorarlo, concentrarme en las finanzas, en buscar inversionistas, en digitalizar procesos. Pero cada semana surgía algo. Un accidente. Una falla inexplicable. Una pieza mal armada que ponía en riesgo pedidos enteros. Cada vez que algo salía mal, me llamaban a la zona 3, el sector más antiguo de la fábrica. El más oscuro. Donde estaba la fundidora vieja que ya ni operábamos, pero que seguía caliente, como si algo la mantuviera viva. Una noche me tocó quedarme hasta tarde revisando unos planos con el jefe de mantenimiento. Ya eran casi las 11 y la mayoría se había ido. Solo quedaban un par de guardias y nosotros. Recuerdo que me dolía la cabeza y fui al baño que estaba al fondo del pasillo principal. Ese pasillo siempre me dio mala espina. Estaba techado con lámina, con focos de neón que parpadeaban sin motivo. Cuando iba a medio camino, se fue la luz. Todo se volvió negro. Solo escuché el eco de mis pasos. Pensé que era un apagón. Saqué el celular para iluminarme y vi algo al fondo. Una silueta. Alta, delgada, inmóvil. No supe si era un guardia o un trabajador, así que le hablé. Pero no contestó. Di un paso más y sentí el aire cambiar. Como si entrara en otra temperatura, más fría, más densa. Volví a preguntar quién era. Y la figura se movió. No caminó.
Se deslizaba. No hacía ruido. Retrocedí, me tropecé, el celular cayó al piso y la linterna apuntó al techo. Cuando la recogí y volví a mirar, ya no había nadie. Volví corriendo a la oficina, pero no le conté nada al jefe de mantenimiento. Me dije que era el cansancio, el estrés, tal vez algún reflejo. Pero desde entonces empecé a ver cosas. Sombras en las ventanas. Reflejos que no coincidían. Y empecé a escuchar. Una voz. No fuerte, no clara. Era más como un murmullo que me seguía por los pasillos. Decía cosas sueltas. Órdenes. Medidas. Fechas. Un día me dijo el nombre completo de mi abuelo, seguido de una palabra que jamás había oído antes, cenotafio. Me obsesioné. Busqué planos antiguos, documentos, libros de la empresa. No encontré nada. Pero en una caja de archivo viejo, entre reportes de los años 60, hallé un croquis hecho a mano. Mostraba una parte de la fábrica que no existía en ningún plano digital. Una especie de sótano subterráneo bajo la zona 3. Le pregunté al jefe de mantenimiento si sabía algo. Me miró raro, tragó saliva y dijo que eso estaba sellado desde que él entró a trabajar, hace más de 30 años. Dijo que nadie bajaba ahí. Que mi abuelo mandó clausurarlo después de un incidente que nadie quiso registrar. Me dijo que si tenía dudas, mejor preguntara a don Casimiro, un obrero retirado que vivía cerca. Fui a verlo. Un señor encorvado, con la voz quebrada por el tiempo, pero con una mirada lúcida que no esperaba. Le conté lo que encontré, y al principio no dijo nada. Pero cuando mencioné la palabra cenotafio, se santiguó, se paró y me dijo que saliera de su casa. Que esas cosas no se nombraban. Insistí. Le supliqué. Y al final, antes de cerrarme la puerta, me dijo, tu abuelo cavó profundo. Más de lo necesario. Y lo que encontró abajo, nunca debió salir. Esa noche no pude dormir. Soñé con la fábrica, pero no como la conocía. Era una versión retorcida, con paredes vivas, con máquinas que parecían devorar a los obreros. Y en medio del calor, del humo, del sonido metálico de los pistones, vi una figura de charro. Pero no estaba montado. Caminaba entre los motores, tocándonos, marcándolos. Donde él pasaba, las piezas se oxidaban. Su sombra era más larga que su cuerpo. Cuando volteó hacia mí, sus ojos brillaban rojos, y en el pecho tenía bordado el nombre de la empresa. Desperté empapado en sudor, con la nariz sangrando, el corazón latiendo fuera de ritmo. Al día siguiente fui a la zona 3 con una linterna y una palanca. Busqué el punto exacto del croquis. Me costó horas, pero lo encontré, una capa de metal bajo una estantería olvidada. La removí. El aire que salió de ahí era antiguo, espeso, con un olor a tierra podrida y aceite viejo. Bajé solo unos peldaños antes de que la linterna parpadeara. Entonces escuché un golpe seco. Como si algo grande hubiera caído más abajo. Y luego, unos pasos. No de botas. Eran más pesados. Como pezuñas sobre metal oxidado. Apunté la luz, pero ya no alumbraba. Todo era negro. Y en la oscuridad, la voz volvió a sonar. Esta vez más clara. Más cerca. ¿Vienes a firmar también? No respondí. No podía. La voz era tan profunda que parecía brotar desde el mismo concreto, vibraba dentro de mi estómago, como si hablara directo a lo que uno es cuando ya no queda cuerpo. Estaba parado a medio tramo de esa escalera oxidada, y cada peldaño debajo de mí parecía moverse con vida propia, como si latiera. Apreté la linterna con fuerza, pero la luz era apenas un reflejo muerto, y aún así bajé. No sé si fue la adrenalina, la estupidez o la maldita herencia que me empujaba. Lo cierto es que di un paso más, y luego otro, y el aire se volvió espeso, caliente, lleno de un olor que no era humano. Era algo más, algo entre motor quemado y carne podrida. Al llegar al fondo, pisé tierra. No concreto, no metal. Era tierra húmeda, blanda, como si ese sótano nunca hubiera sido parte real de la fábrica. Frente
Frente a mí se abría un túnel mal reforzado, apenas sostenido por vigas torcidas y tramos de alambre. Lo caminé, con la linterna temblando en mi mano, y cada paso se sentía como si me metiera más y más en una herida abierta. Las paredes tenían marcas, como garabatos hechos con clavos o garras, figuras retorcidas que se retorcían más mientras las mirabas. Algunas tenían forma de rostros. Otras, de palabras en un idioma que no quiero volver a ver. Y al fondo, lo vi. Era una sala subterránea. Antiguísima. Un espacio que no tenía sentido estar bajo una planta de motores. En el centro, un altar improvisado hecho de piezas industriales oxidadas, volantes de motor, bujías, cadenas, pistones, todo acomodado como si formara una figura. Y encima, una especie de tela negra, larga, con bordados metálicos que se movían aunque no había aire. Frente a eso, había una mesa de trabajo, de las viejas, de herrero, y sobre ella, un cuaderno abierto. Me acerqué. La linterna se apagó, pero ya no la necesitaba. Todo ahí abajo brillaba con una luz propia, rojiza, como si respirara desde dentro de la tierra. Tomé el cuaderno. Era el diario de mi abuelo. Lo hojeé con manos temblorosas. Las primeras páginas eran notas técnicas, listados de producción, fórmulas de torque. Pero luego, más adelante, la letra cambiaba. Se volvía más apretada, más desordenada. Decía cosas como la línea 6 hectáreas comenzado a responder sin conexión directa, los pedidos llegan sin haber sido registrados, las piezas aparecen, pero nadie las produce. Había dibujos, esquemas imposibles de entender, con partes humanas integradas a estructuras mecánicas. Y al final, una frase escrita una y otra vez: él no es un símbolo, es un contrato. Escuché algo moverse detrás de mí. Me giré en seco, y la figura del charro estaba ahí, de pie, sin hacer ruido. Pero no era como la había soñado. Era más grande, más deformado. Su traje parecía hecho de piel humana curtida, cosida con hilos metálicos. El sombrero era una circunferencia negra imposible de ver completa. Donde deberían estar sus ojos, brillaban dos carbones. No caminaba. Flotaba apenas unos centímetros del suelo. Y su presencia llenaba todo el espacio como un aceite espeso que se metía por la nariz, por los oídos, por los poros. No hablé. No me moví. Solo lo miré mientras extendía una mano hacia mí, y en esa mano tenía un pistón oxidado con mi nombre grabado. Lo dejé caer. Corrí. Subí las escaleras sin mirar atrás, sentía que algo me respiraba en la nuca, que los escalones se partían después de mi paso, que el techo se cerraba. Al salir, cerré la trampilla y vomité junto al estante. Me arrastré hasta mi oficina, encendí todas las luces, tomé una botella de whisky que guardaba en el cajón y me la bebí sin respirar. Me quedé dormido ahí, con el diario en el regazo, esperando que al despertar todo hubiera sido un mal viaje. Pero no lo fue. Al día siguiente, la línea 6 se encendió sola a las 3 de la mañana. Los sensores registraron actividad aunque no había nadie dentro. Las cámaras mostraban imágenes distorsionadas, y en una de ellas se veía, apenas por unos segundos, al charro parado frente a la consola principal. Cuando llegué en la mañana, ya había una producción completa en la cinta, 50 motores terminados. Nadie los armó. Nadie los supervisó. Pero estaban perfectos. Mejor que cualquier lote hecho por humanos. Quise detener todo. Cancelé pedidos, desconecté máquinas, apagué sistemas. Pero los motores seguían apareciendo. Las piezas se fabricaban solas. Y lo peor, cada tanto, entre los números de serie, aparecía una palabra. Cenotafio. Como si cada pieza fuera una lápida, un recordatorio de algo enterrado que no debía salir. Intenté advertir a los trabajadores. Les dije que cerraría el hogar. Que había un fallo grave, un riesgo eléctrico. Pero nadie quiso irse. Algunos incluso dijeron que sentían que trabajar ahí era más fácil ahora. Que las máquinas los guiaban. Que el calor ya no les molestaba. Uno, incluso, me mostró el brazo. Tenía cicatrices nuevas, líneas finas como de soldadura,
y dijo que no recordaba cómo se las hizo. Otro decía que soñaba con esquemas de motores que no existen aún, pero que al dibujarlos, encajaban perfectamente en la producción. Los despaché a todos con pretextos. Cerré la planta durante una semana. Nadie debía entrar. Me quedé solo, encerrado con los planos, el diario y el cuaderno. No podía dormir. Cada noche, la voz regresaba. Ya no era solo en el sótano. Era en mi casa, en el auto, incluso en mis sueños. Me llamaba por mi nombre, me recordaba los pedidos atrasados, me exigía producción. Un día desperté con las manos manchadas de grasa y sangre. No sé qué hice. No sé dónde estuve. Pero tenía las uñas negras y un tornillo bajo la lengua. Lo escupí con asco, y cuando cayó en el lavabo, ya tenía grabado el logo de la empresa. Empecé a recibir correos de clientes que yo no conocía. Pedían más motores. Motores con especificaciones que no estaban en ningún catálogo. Uno de ellos, desde Alemania, adjuntó planos que coincidían con los dibujos del diario de mi abuelo. ¿Cómo era posible? ¿Cómo llegaron esas especificaciones allá? Respondí con evasivas. No quería enviar más. No quería seguir alimentando algo que no entendía. Pero entonces las luces de mi casa empezaron a parpadear. La electricidad fallaba cada vez que me negaba. Una noche, encontré el cadáver de un perro frente a la puerta. Lo habían abierto. No con cuchillos, con precisión quirúrgica industrial. Cada órgano estaba etiquetado con siglas de piezas mecánicas. Parecía un plano vivo. Ese mismo día volví a la planta. Estaba decidido a sellarla de nuevo, a encerrar ese sótano, a destruir todo lo que pudiera. Pero al llegar, la cortina estaba levantada. Dentro, las máquinas estaban encendidas. Todos los paneles parpadeaban como si fueran luces de una ciudad dormida. Y al fondo, en el altar que había descubierto, ahora había una figura nueva. Mi abuelo. Sentado, con la cabeza inclinada, como si durmiera. Pero su cuerpo no estaba completo. Era una mezcla de carne vieja y partes metálicas. Los brazos eran mecánicos. La mandíbula también. Y sobre su pecho, bordado en piel humana, estaba el símbolo de la empresa. Al acercarme, abrió los ojos. No tenía pupilas. Solo dos círculos rojos, hundidos como carbones. Y habló. Su voz era la mía. Exactamente mi voz. Ahora entiendes por qué nos quedamos. Sentí que el aire se me iba de los pulmones cuando escuché esa frase salir de su boca, con mi propia voz, como si el eco de lo que soy se hubiera quedado atrapado en ese cuerpo corrompido por metal y memoria. Mi abuelo, o lo que quedaba de él, no respiraba, no parpadeaba, pero estaba despierto. Su rostro era una máscara tensa de cuero envejecido, con remaches en las sienes y cables conectados a la nuca, como si cada pensamiento necesitara voltaje. Su pecho se inflaba con un silbido húmedo, como un fuelle roto, y el olor que despedía era imposible de describir, una mezcla entre óxido, sangre vieja y aceite recalentado. Quise dar un paso atrás, pero mis pies no respondían. Algo en el suelo vibraba, una especie de corriente viva que subía por mis piernas y me anclaba al piso. La luz del lugar se volvió más intensa, pero no venía de lámparas ni de bombillas. Era una claridad enfermiza que salía de las paredes mismas, como si el sótano respirara y cada exhalación iluminara el aire. Entonces, desde detrás del altar de piezas industriales, surgieron otras figuras. No caminaban, se deslizaban, como empujadas por una fuerza que no venía de sus músculos. Sus rostros eran familiares. Rostros de obreros que yo conocí. Gente que había trabajado ahí años atrás, algunos ya muertos, otros que juré haber enterrado. Pero sus cuerpos estaban fusionados con partes mecánicas, con brazos hidráulicos por extremidades, con torsos abiertos y engranajes girando donde debían estar los órganos. Y todos tenían lo mismo en común, una mirada perdida, pero resignada, como si supieran que ya no había otra cosa que ser. Mi abuelo extendió su brazo metálico, y en la palma de su mano apareció un objeto que me heló la sangre, un contrato, hecho de tela aceitosa y oscura, con letras cosidas en hilo de cobre. No había tinta.
No había firma. Solo una línea vacía al final y un alfiler oxidado clavado en un costado. No hizo falta que hablara. Yo ya sabía lo que quería. Ya lo había querido antes que yo. Ya lo había firmado. Tal vez con palabras, tal vez con acciones. Tal vez con cada decisión que tomé desde que decidí quedarme, desde que bajé por esa escotilla maldita buscando respuestas que no necesitaban ser entendidas. Pero quise negarme. A pesar del miedo, del asco, del temblor que me sacudía por dentro, junté el poco valor que me quedaba y dije que no iba a firmar, que nada de esto era mío, que la empresa no me pertenecía. Él había hecho un pacto, y que eso no me obligaba a mí. Grité, escupí, lloré de rabia, pero ni siquiera me escuché a mí mismo. La maquinaria empezó a rugir alrededor. Las paredes temblaron, y del techo cayó polvo seco mezclado con partículas negras que se adherían a mi piel como ceniza pegajosa. La figura de mi abuelo se levantó, más alta de lo que debería ser, con las piernas unidas en una sola columna metálica que terminaba en un cilindro giratorio. Su brazo se alargó como un tubo hidráulico, y cuando habló, ya no usó mi voz. Fue algo más grave, más profundo, como si cada palabra raspara mi conciencia. Ya firmaste cuando encendiste las máquinas. La tierra tembló bajo mis pies. Sentí que la sangre me hervía. El calor se volvió insoportable, como si el infierno estuviera ascendiendo por los cimientos de la fábrica. El altar estalló en chispas y las piezas se reorganizaron solas, formando una figura que me costó procesar. Era una especie de silla, una mezcla entre trono y banco de ensamblaje, con correas de cuero, tornillos vivos y tubos que se movían como tentáculos. Supe de inmediato que era para mí. Que estaba diseñado exactamente para mi cuerpo, con la precisión de alguien que me conoce desde adentro. Intenté correr, pero el suelo me atrapó. De él salieron cadenas que se enroscaron en mis tobillos y muñecas, y una fuerza brutal me arrastró hasta el centro de ese círculo maldito. Las figuras deformes se acercaron, y con una precisión que no parecía humana, comenzaron a desvestirme, a desarmarme como si fuera una máquina más. No grité. No pude. Algo me cerraba la garganta. Solo lloré, en silencio, mientras me colocaban sobre la estructura, mientras el metal me envolvía como un sudario caliente. Y entonces comenzó. No fue una operación. Fue una transformación. Sentí los cables entrar por mis venas, los tornillos reemplazar mis articulaciones, las agujas perforar mi pecho buscando mi corazón. No lo sacaron. No fundieron con cobre. No me abrieron los ojos. Nos conectaron a sensores de luz y sombra. El dolor era absoluto, pero en ningún momento perdí la conciencia. Al contrario, cada nueva modificación me volvía más lúcido, más consciente de cada engrane que se ajustaba, de cada pedazo de humanidad que se derretía en nombre del rendimiento. Cuando terminaron, ya no era yo. Ya no hablaba. Ya no respiraba. Pero pensaba. Recordaba. Seguía atrapado en mi mente, viendo mi reflejo en una lámina metálica colgada frente a mí. Un monstruo de acero y piel, con cables colgando del cuello y una placa de identificación sobre el pecho, Supervisor General, Prototipo 3. A mi lado, las otras figuras me miraban con respeto. Con aceptación. Ya era uno de ellos. Ya no tenía elección. Ya no podía salir. Ya no quería. Desde ese día, Motores Severiano volvió a producir. Volvió a prosperar. La calidad de sus piezas mejoró. La eficiencia aumentó. Nadie cuestionó cómo. Los pedidos llegaron desde todo el mundo. La gente hablaba de una tecnología interna revolucionaria, de automatización sin precedentes. Pero nadie supo nunca lo que realmente pasaba en el sótano sellado. Nadie volvió a bajar. Nadie volvió a vernos. Solo se escuchan los golpes de las máquinas, los susurros de los nuevos, las plegarias de los que están por firmar. Porque siempre llega uno nuevo. Uno como tú, con la sangre joven, con la herencia a cuestas, con la ambición latiendo en el pecho. Entra con la intención de cambiar todo, de entender, de salvar el legado. Y sin darse cuenta, termina aquí. En este lugar.
frente al mismo contrato, frente al mismo altar, preguntándose si decir que no, cuando ya todo dentro de él gritó que sí desde el primer día. Y cuando alguien toque esa puerta otra vez, seré yo quien le hable. Con tu voz. Gracias a todos por ver mis videos, espero que los hayan disfrutado. No olviden suscribirse y darle like para no perderse el próximo contenido. Nos vemos muy pronto. Y recuerda, siempre estaré presente en el momento más inesperado. Hasta la próxima.